El tema que vamos a abordar ahora es ácidos y bases débiles. Un ácido y una base son débiles cuando en el agua se ionizan parcialmente. Esto es en solución. En una solución habrá una proporción de cationes, otra proporción de aniones y otra de moléculas que no se disocian. A diferencia de los ácidos y bases fuertes, se disociaban por completo. Estas no. Por ejemplo, directamente aquí. ¿Qué dice? La constante de equilibrio K sub A, K del ácido, es de 6,5 por 10 a la menos 5. Calcular el pH de una disolución del ácido benzoico 0,1 molar. En este tema de ácidos bases y equilibrio iónico, lo primero que es hallar el pH de una solución para saber si es básico o ácido. De eso se trata. Y para hallar pH tenemos que buscar siempre al al protón. Y si tenemos oxidrilo, hallamos el pOH y luego hallamos el pH. Cualquier ejercicio siempre va a pedir hallar el pH. Entonces tenemos aquí, este es el ácido benzoico, es un ácido orgánico. Y los ácidos orgánicos por lo general son débiles. En cambio, los ácidos inorgánicos, como el ácido clorhídrico, son muy fuertes. ¿Por qué son débiles? Si aquí tenemos una concentración de 0,1 molar, no todo se va a disociar en benzoato y en protón. Una parte de esto se va a quedar aquí, una parte se transformará en benzoato y otra parte en protones. Por eso se dicen ácidos débiles. Entonces, ¿qué tenemos? Moles iniciales, 0,1 molar, que nos da el ejercicio. ¿Qué cantidad de 0,1 va a reaccionar? No sabemos. Una cantidad pequeñita, o sea, le colocamos menos X. Y aquí, si reacciona menos X, se formará más X y para el protón más X. En el equilibrio, siempre va a estar el mol por litro. ¿Qué tenemos? 0,1 menos esta cantidad. Y aquí X y X, ¿está bien? Entonces, la concentración de protones para nosotros es igual a X. ¿Qué tenemos que hallar? Este valor de X para hallar el pH. Entonces, como en equilibrio químico, la constante A, jóvenes, si hay constante es porque está en equilibrio, doble flecha. Entonces, aquí tenemos, la constante A es igual a la concentración del benzoato por la concentración de protones sobre la concentración del ácido benzoico. Reemplazamos la concentración en el equilibrio, X por X, y aquí tendríamos 0,1 menos X. Hacemos las operaciones y tenemos que la K sub A es igual a ese valor. Ahora, aquí vamos a realizar dos etapas, dos casos para encontrar la solución. Aquí, en primer caso, vamos a hacer una aproximación. 0,1 menos X, vamos a suponer que esta X es tan pequeñito que es prácticamente cero, pensando que no va a afectar. Si esto determinamos que es cero, se nos simplifica la ecuación. X al cuadrado va a ser igual a la constante A por este valor 0,1. Entonces tendríamos X igual a la raíz de la constante por 0,1. X es 2,55 por 10 a la menos 3. Comprobamos si realmente estaba bien la suposición que hemos hecho de que esto era 0. Aquí vamos a ver qué error hemos cometido. El error es igual X sobre concentración inicial por 100. Si esto es menor al 5%, lo que hemos supuesto es válido. Entonces reemplazamos, X hemos hallado este valor, concentración inicial 0,1 por 100. ¿Cuánto nos sale? 2,55%. Como es menor al 5%, entonces la suposición es válida. Entonces, el pH será igual menos logaritmo del protón, la concentración era X, reemplazamos los datos y tenemos que el pH es igual a 2,59. La aproximación es exacta. Por lo tanto, si es 2,59 es ácido, ¿sí? Entonces, vamos a continuar aquí. Tenemos aquí el segundo caso. Si no hacemos la aproximación, teníamos esta ecuación. No vamos a deducir que X es 0. No podemos deducir que este X sea 0, porque esto está elevado al cuadrado, pero esto está restando. Cuando suma o resta podemos hacer esa aproximación. Entonces utilizamos todos los términos,
viene este factor aquí a la constante A, multiplica, tenemos x al cuadrado, hacemos todas las operaciones, llegamos a una ecuación de segundo grado. Para esto ustedes utilizarán la ecuación cuadrática tiene esta fórmula donde A, B y C son los coeficientes, en este caso A es 1, B es 6,5 por 10 a la menos 5, C es este valor. Pero si tenemos nuestra calculadora científica que puede determinar directamente la ecuación cuadrática, entonces tenemos aquí, yo he reemplazado hasta aquí, x es igual a 2,52 por 10 a la menos 3. Como esta ecuación cuadrática tiene dos raíces, la otra raíz es menos 2,58. Esta la desechamos porque no puede haber concentración negativa, tampoco puede haber una concentración mayor a la concentración inicial. Este es nuestro resultado. Y hallamos, la concentración de protones igual a ese valor. El pH es menos logaritmo de ese valor, por lo tanto es 2,60. El anterior pH era 2,59. Si redondeamos, no varía nada. ¿Está bien? Ahora tenemos aquí el ejemplo 2, que dice, una disolución contiene 0,376 gramos de fenol, está la fórmula, por cada 100 mililitros. Sabiendo que el fenol se puede comportar como ácido débil monoprótico porque tiene solo un protón, y que su constante caso A es 1 por 10 a la menos 10. Calcular las concentraciones finales del fenol y el fenolato presentes en la disolución, así como el pH y el porcentaje de ionización, que es alfa, del fenol, y el volumen de la disolución. Luego haremos el inciso B. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos los datos que nos da la masa, nos da el volumen, la constante, nos pide las concentraciones, también el pH y alfa. Entonces, necesitamos la concentración inicial. Tenemos esta cantidad del fenol, 0,376 gramos. Nosotros necesitamos moles. Un mol de fenol equivale a 94 gramos. Gramos se simplifica, tenemos moles. Como queremos concentraciones, esta cantidad sobre el volumen 100 mililitros, o sea, 0,100 litros. Hacemos la división y tenemos la concentración 0,04 mol por litro o molar. Ahora hacemos nuestra reacción en el equilibrio, el fenol más agua. Y si no colocamos agua, igual se sobreentiende que esté en agua. Inicialmente tenemos 0,04, lo que hemos determinado. Aquí no tenemos nada. ¿Cuánto reacciona de esto? Menos una cantidad de X. Y aquí se forma la cantidad de X. En el equilibrio tenemos 0,04 menos X y aquí tenemos X. Entonces, tenemos la ecuación en el equilibrio. La constante A es igual al producto de estos dos sobre la concentración de fenol. Reemplazamos los valores. Y aquí tenemos lo mismo. 0,04 menos X. De esta cantidad tan pequeñita, ¿cuánto se habrá disociado? Aún más pequeño. Por eso vamos a asumir que esto también es 0. Se nos simplifica la ecuación en gran manera. Tenemos una ecuación de segundo grado y la raíz de este valor. Despejando y tenemos 2 por 10 a la menos 6. Entonces las concentraciones en el equilibrio serán del fenolato 2 por 10 a la menos 6, de esto que hemos hallado X, del hidronio, aquí tenemos X, el mismo valor, y del fenol, que era 0,04 menos X. Reemplazamos y tenemos la concentración 0,04. Prácticamente una mínima parte se ha ionizado. Luego tenemos aquí, nos pide el pH, ¿no es cierto? Hemos hallado la concentración del protón, reemplazamos a la definición de pH, el pH es 5,7. Como era un ácido, tenemos medianamente ácido. Aquí, porcentaje de ionización. Alfa para nosotros va a ser porcentaje de ionización o el grado de ionización. Esto es igual al valor de X de la cantidad que reacciona sobre la concentración inicial. Tenemos X, hemos hallado la concentración inicial. La operación sale esto, multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje, 0,005. Efectivamente, hemos determinado una concentración mínima, muy poco se ioniza. ¿Está bien? El inciso B decía, cuando se mezcla el fenol con hidróxido, ¿cuál será el volumen del hidróxido? La reacción es esta, fenol más hidróxido, tenemos aquí el fenolato más agua. Tenemos aquí moles de fenol, hacemos igualar a moles de hidróxido.
cuánto es la relación mol-mol. Hay una fórmula interesante aquí, no se olviden, volumen 1 por la concentración 1 o molaridad 1 va a ser igual al volumen 2 por la concentración 2, entre dos compuestos, en este caso entre el fenol y el hidróxido. ¿Conocemos volumen del hidróxido? No, eso es lo que nos pide. Molaridad del hidróxido sí conocemos. Volumen del fenol también. Su concentración también hemos hallado. Despejamos el volumen de hidróxido, tenemos esta expresión, reemplazamos los datos y al final el volumen del hidróxido es 5 mililitros. Con eso estaría calculado todos los datos. El ejemplo 3, ¿qué dice? Dada una disolución acuosa de 0,0025 molar de ácido fluorhídrico, calcular las concentraciones en el equilibrio del ácido y del protón, el pH de la solución y el grado de disociación o el grado de ionización. Y la constante de equilibrio es este valor. Tenemos aquí nuestra reacción en el equilibrio. El ácido fluorhídrico que se ioniza en protones y fluoruro. Concentración inicial. ¿Tenemos? Sí. Hecho de esta manera para que también podamos realizar esta forma de hacer. Concentración inicial. Ponemos C sub 0. En algunos libros hay N sub 0. ¿Qué cantidad va a disociarse? ¿Qué porcentaje? El alfa es un porcentaje. Por decir 30% de qué? De esto. O 40% de esto. Entonces colocamos menos concentración inicial por el grado de ionización o de disociación. Si esta cantidad reacciona, esta cantidad se forma de protones y la misma cantidad se forma de fluoruros. En el equilibrio, concentración inicial menos concentración inicial por alfa. Aquí podemos factorizar concentración inicial. Nos queda 1 menos alfa. Aquí lo mismo, ¿está bien? Entonces tenemos aquí en el equilibrio la constante de ionización es igual a esta expresión, la multiplicación sobre el ácido. Reemplazamos todo esto que está en el equilibrio. Concentración inicial se simplifica, nos queda concentración inicial por alfa al cuadrado y 1 menos alfa. Esto igual a la constante que es 6,66 por 10 a la menos 4. Hacemos operaciones aquí para despejar qué cosa, alfa, es lo que nos interesa. Ustedes van a verificar esto y tenemos que alfa es una ecuación cuadrática, por lo tanto alfa es 0,4. Aquí tenemos menos 0,66, este valor no nos interesa porque es negativo. Entonces si alfa es 0,4 multiplicando por 100 nos sale 40%, o sea el 40% de la concentración inicial se ha disociado, una sola parte porque son ácidos débiles. Entonces tenemos en el equilibrio las concentraciones del protón, del fluoruro y del ácido. Esto teníamos estas expresiones en el equilibrio. Reemplazamos cada dato, concentración y alfa, tenemos los tres valores. Para el pH, como hemos hallado del protón menos logaritmo de este valor, tenemos el pH que es igual a 3.